punta y la zona activa 3D abajo de la punta. Es decir, la media de ambas hacen la zona, el valor de ya sea del ángulo de flexión interna o de cualquier valor que vamos a tener que ocupar. Esta resistencia de punta y la resistencia friccionante, bueno, la resistencia de punta es igual a la resistencia unitaria de punta, P, por el área de la punta. Y la resistencia friccionante es la resistencia unitaria de la punta por el área de la sección transversal, ¿no? Porque el perímetro por la altura me da el área, es decir, tau F es la resistencia unitaria y PF por DF es el área. Por eso es la integral, o sea, vamos a tener que ir sumando todo, si es todo. Si son suelos estratificados, y si es un solo suelo, pues es un valor solamente. La media, ¿no? O sea, en el valor medio, a la altura media, ¿no? De los valores del ángulo de fricción interna y multiplicado por el área friccionante. Esto se lo puede calcular a través de la fórmula que derivan de la teoría de la plasticidad, ¿no? Como a través del ángulo, o sea del ensayo del SPT. Eso ya lo hemos visto, esos dos casos, con esos dos casos ustedes están bien servidos. Hay otras formas que están en este método, hay otras formas de calcular también, que en función de otros ensayos de suelos que se hacen. Pero más de eso aquí en Bolivia no vamos a poder aplicar, ¿no? Porque no tenemos los equipos para determinar. No sé si la universidad habrá traído últimamente, voy a hablar con el jefe de laboratorio para saber si ya tenemos alguna de las metodologías que nos explica, que nos dan acá, a entender de que nosotros podemos utilizar para calcular capacidad de carga. Acá nosotros podemos calcular, ¿no?, la determinación de la resistencia última a través de, como le digo, de las fórmulas que derivan de la teoría de la plasticidad, ¿no? Y para la obtención aproximada de la resistencia unitaria por punta y por fuste, ¿no? Esto tomando en cuenta de que hay que ver si los suelos son finos o granulares, ¿no? Para los suelos granulares tenemos esta fórmula, y para tanto en punta como en fricción, y para los suelos finos tenemos esta otra. También tenemos la determinación a través del ensayo de penetración in situ, esto sí solo para arena. Cuando nosotros tenemos algún estrato arcillosa o arcilloso, utilizamos esto para el fuste y esto para la punta, es decir, mezclado con este método. Porque este método es solo para arenas, ¿no? No hay que confundirlo. Después tenemos los métodos basados en el ensayo continuo de penetración dinámica, ¿no?, que los resultados se pueden traducir a los índices de SPT, y ya con el índice de SPT utilizamos la fórmula de arriba y punto. Después tenemos basados en el ensayo penetrómetro del cono, o sea, este es un cono, ¿no? Entonces, aquí tenemos toda la fórmula. No son difíciles de utilizar, es cuestión de leer este método, nada más, este ensayo, porque este es un ensayo de penetración, ¿no? Después tenemos métodos basados en ensayos presiométricos, ¿no? Y también podemos tener los métodos basados en pruebas de carga. Estos métodos de pruebas de carga, bueno, hay que hacer una prueba en el terreno, ¿no?, donde obtenemos la capacidad de carga máxima del pilote a través de metodologías que se las voy a pasar también, cómo se realiza una prueba de carga, y en función de eso, según esta normativa, a esas pruebas de carga, o sea, los resultados de las pruebas de carga, dependiendo del número de pruebas, se las afecta por coeficiente de reducción, hasta que llegamos nosotros
a las 5 pruebas que exige esta norma para poder determinar los valores de la prueba con coeficiente de mayoración y de minoración iguales a 1, ¿no? Las pruebas de carga es un ensayo, es el único ensayo o es la única metodología que no tiene discusión. Lo que se consigue en el terreno, eso es el valor de la capacidad resistente, ¿no? Esta prueba de carga solamente me permiten a mí determinar la resistencia total, es decir, la suma de la resistencia por punta y por fuste, ¿no? Hay metodologías de prueba de carga donde yo puedo determinar la resistencia por punta y la resistencia por fuste a la vez. Pero lo que pasa es que con las pruebas de carga nosotros podemos encontrar las deformaciones que se tienen para cada estado de carga que nosotros estamos indicando. Yo les voy a mostrar a ustedes ahorita. Voy a dejar de compartir. Y voy a entrarme a ver una prueba de carga cualquiera. ¿eh? Vamos a ver. Una prueba de carga que es aquí en el puente Mario Foglianini. El nuevo puente que cruza el Urubó. Ya, esta fue una prueba que se hizo en septiembre del 2020, ¿no? Justamente para la ampliación de la ruta departamental metropolitana. Vamos a compartir pantalla. ¿Ya están viendo? Sí, ingeniero, estamos viendo. Bueno, acá tenemos la carátula, la cartilla, ¿no? Donde dice informe de prueba de carga en pilote, procedimiento A, prueba de carga rápida, prueba de carga estática de compresión axial, pilote de prueba, el P7 de la pila 3, longitud 30 metros, diámetro 1,20 metros. Pilote construido mediante perforación rotativa de camisa recuperable. El proyecto, Puente Mario Foglianini, el lugar Río Piraí, ampliación de la ruta departamental metropolitana. ¿Quién hizo? La hice yo, en septiembre del 2020. Y este es el informe, ¿no? De lo que se realiza, ¿no? Aquí están todos, los antecedentes, los objetivos, el desarrollo, la identificación del proyecto. Esto es lo que pide, digamos, la norma escribir, los detalles del pilote de prueba y pilote de anclaje, el lugar donde se hizo. Bueno, y aquí tenemos la forma del cabezal donde se realiza la prueba, ¿no? La prueba se la hizo sobre esta línea, ¿no? De acá, con una viga que venía apoyada sobre estos 3 pilotes y con 2 vigas transversales, ¿no? Que agarraban los otros 4 pilotes. Ya van a ver la fotografía ahorita. Bueno, y aquí ya viene el desarrollo de la prueba del pilote. Bueno, aquí tenemos una fecha y tipo de prueba, ¿no? Está todo. Aquí están las pruebas de carga, la prueba de carga, cómo se realiza, los datos de campo, la medición del movimiento del piloto, carga asentamiento. Aquí tenemos una planilla donde esta prueba se la hizo en 15 estados, ¿no? Y se llegaron a 900 toneladas de carga. Cada estado iba recibiendo 70 toneladas, o sea, por estado, 60, 120, 180, hasta cumplir las 900 toneladas. El tiempo de asentamiento que se le dejaba, 4 minutos. Este era el asentamiento en el minuto 0,
y en el minuto 4, ¿no? Ustedes ven cómo va modificando los asentamientos en 4 minutos. Bueno, y se llegó a tener un asentamiento total de 9.30 milímetros. De ahí se hizo la situación de la descarga. Bueno, ahora vamos a ver. Estas son las mediciones de los diferentes extensómetros que se tenían, ¿no? Y esta fue una prueba de carga especial porque se midió, aquí está, por ejemplo, el diagrama carga de formación, o sea, la curva, ¿no? O sea, el pilote, muy buen pilote, tenía mucha resistencia, más de lo previsto. Es decir, solamente para que se tengan 9 milímetros de asentamiento en carga de rotura, o sea, el pilote da mucho más, ¿no? Entonces, esta es una gráfica tiempo-asentamiento, ¿no? Para los diferentes, la evaluación de la prueba de carga. Bueno, acá se hace una pequeña evaluación, ¿no? Dice, el pilote 7 de la pila 3 tiene una capacidad portante superior a la determinada por la fórmula de predicción adoptada. Dice, para la carga de 600 toneladas se tiene un asentamiento de 370 milímetros. ¿Por qué? Porque esta carga de 600 toneladas era la carga de diseño, ¿ya? Y se tiene apenas 3.70 milímetros, ¿no? Carga de diseño más carga por fricción, bueno. Para la carga de 900 toneladas se tuvo que al 150% de la carga se tuvo una deformación de 9.27 milímetros. La punta del pilote, bueno, como fue una prueba de carga especial, se midió a qué carga en la punta empezó a moverse, ¿no? Y recién la punta empezó a moverse a las 120 toneladas, ¿no? Y se tuvo un asentamiento de 3.3 milímetros, 3.13 milímetros. Lo demás fue ya, digamos, a estas 120 toneladas estábamos con 3.13 milímetros. Fíjense que menos de los 3.70 que dio a 600 toneladas, ¿no? Un poquito menos. Bueno, aquí vamos a ver la fotografía, ¿no? Este es el diseño del cabezal. Aquí se le acomodó la cabeza del pilote. Aquí se están colocando las vigas sobre los pilotes. Están los gatos, está la viga, están las otras 2 vigas que ustedes ven acá, que las vamos a ir, ¿no? Se las va a ir uniendo a los fierros de los pilotes. Aquí se ven los gatos, la bomba. Y este es un esquema de cómo están amarradas las vigas a los pilotes de anclaje, ¿no? Esto es un esquema de carga, aquí están las bombas, ¿no? La cabeza del pilote aquí se lo ve muy claro. Aquí, esto es durante la prueba, cuando ya se está ejecutando la prueba, ¿no? Aquí están por estos tubos de aquí, por estos tubos, se metieron acero hasta la punta del pilote, a los 30 metros, y se le puso, se le hizo medición de deformación de la punta. Entonces, esta fue una prueba muy especial, ¿no? Previo a la ejecución de estas pruebas de carga, que son las que miden la capacidad portante del pilote, estas pruebas se deben realizar previo a la construcción de los pilotes. Pero aquí esta prueba fue una prueba de verificación porque ya los pilotos los habían construido, ¿no? Y se hizo la prueba de carga para verificar si estos pilotos estaban en buenas condiciones. Y como ven ustedes, pilotos muy, muy buenos. Esto es la ejecución de la prueba. Vamos a ver si tenemos por aquí columnas gráficas. Procedimiento de la prueba de carga. Siempre hay que hacer un procedimiento. Voy a dejar de compartir
Y vamos a compartir pantalla para que vean ustedes que previo a la prueba de carga hay que hacer un procedimiento de que qué es lo que uno va a hacer. El procedimiento es, aquí ven ustedes, ¿están observando en pantalla ya? Procedimiento de prueba de carga, ¿no? De acuerdo a la norma ASTM. Entonces, el procedimiento es donde se indica todo lo que ustedes van a realizar, ¿ya? En una prueba de carga. Está ampliamente explicado, ¿no? Ampliamente explicado todo lo que uno va a realizar y qué equipo, ¿no? Qué equipo tiene que hacer y cuál es el método instructivo que uno tiene que realizar, ¿no? Cuáles son las planillas, ¿no? Los datos de campo, el cálculo de los tensores, o sea, de los aceros para hacer fuerza, ¿no? El aparato de prueba de carga, ¿no? Cómo se va a montar. Y aquí lo ven, es exactamente igual como se implementó allá en el terreno. La calibración de los equipos, ¿no? Los manómetros, ¿no? Los gatos, los medidores de profundidad, es decir, todo aquello que nosotros vamos a utilizar, que esto por normativa hay que presentarlo. Bueno, como ven, esta es una metodología que se está ocupando mucho ya ahora en Santa Cruz, porque ya se han dado cuenta de que lo que uno hace con los datos que le dan o los cálculos que se emplean no están muy concordante con lo obtenido en el terreno, ¿no? En algunos casos da más, en otros casos da menos. Pero lo importante con ustedes, jóvenes, es que dentro de lo que dicen ahí la norma española, ahí está, ustedes tienen todas las metodologías de cálculo de pilote, ¿ya? Entonces, voy a dejar de compartir. Y lo importante es de que ustedes aprendan a hacer por lo menos qué metodologías se conocen para cálculo de pilote. Todo lo que se habla, por ejemplo, de los métodos basados en la teoría de la plasticidad, hay muchas fórmulas que son muy parecidas a esta. Algunos autores para el cálculo de la punta utilizan este tipo de fórmula, otros van cambiando. Eso depende de la calidad del autor, ¿no? Pero estos métodos basados en la teoría de la plasticidad están en función del peso específico, del empuje de suelo y de la fricción del pilote y del ángulo de fricción interna.
Esos son los métodos basados en la teoría de la plasticidad. Son cientos de fórmulas. Ustedes van a tener muchos autores, ¿no? Agarren un libro, hay el mismo libro que les he pasado yo de la Fratelli, tiene varios métodos, ¿no? Eso ya es cuál es el que le gusta más a ustedes, ¿no? Y bueno, y los otros métodos son ya en base a ensayos de suelo, ¿no? Eso es de acuerdo a los estudios de suelo. ¿Qué tipo de estudios de suelo han hecho? ¿Se han hecho SPT? Bueno, calculen con SPT. Si han hecho con penetración dinámica, calculen con penetración dinámica. Si han hecho con métodos basados en el ensayo de cono o ensayos penetrométricos estáticos, que son los ensayos de cono, ¿no? Por eso dice, con los penetrómetros estáticos se puede medir de manera continua la resistencia unitaria en la punta del cono C y también en el fuste, ¿no? Esto es el ensayo de cono. Entonces, con estos métodos ustedes pueden calcular también, porque son métodos, yo creo que más acertados, ¿no? Porque están basándose en un ensayo. Después otro método basado en el ensayo presiométrico y, bueno, y en los métodos de prueba de carga. Esta metodología de las pruebas de carga es más, no tiene discusión. Resultado que da, no hay cómo modificarlo porque está hecho sobre una realidad, ¿no? Eso serían todas las metodologías de cálculo, ¿no? Yo, si les explico cómo se calcula esto, bueno, aquí está el QP, el FQ, por el QC. FQ es un factor para pilotes hincados, ¿no? Y para pilotes hormigonadas. ¿Y qué es el QC? El QC a utilizar será la media del valor medio de QC correspondiente a la zona activa inferior y el valor medio QC correspondiente a la zona pasiva superior. ¿Ve? Este valor es la media de QC. Entonces, y esos valores de QC se los da el ensayo, ¿no? ¿Y cómo se calcula la fricción? Dice, si el penetrómetro no ha medido la resistencia unitaria por fuste, se debe suponer que el valor igual a 1/200 de la resistencia por punta a este nivel. Si el suelo granular es igual a 1/100 si el suelo escosivo. En cualquier caso, la resistencia por fuste obtenida de esta manera indirecta no será superior a 0,1 MPa. Eso es todo, así de sencillo, ¿no? En los ensayos presiométricos, bueno, esto va a funcionar con las presiones que yo estoy implantando para mover el suelo, ¿no? Ustedes lo tienen ahí, léanlo. Cualquier situación que no la entiendan, primero hay que leer el ensayo presiométrico, cómo se hace, ¿no? Y aquí en esta norma está. Búsquenlo el ensayo, lo van a ver, ¿no? Que es P0, la presión efectiva vertical al nivel de la cimentación, en el entorno del apoyo. Esto lo calculan ustedes como para cualquier estructura, la presión efectiva, que es el K0, el coeficiente de empuje en reposo. En este caso es 0,5, ¿no? Pero miren, solamente lo que le entrega el ensayo es esto, ¿no? Y con eso, ¿no? Y este K es un coeficiente de proporcionalidad que depende de la geometría del cimiento y del tipo de terreno. Y aquí tienen el valor. El valor de K puede tomarse igual a 3.2 en suelos granulares e igual a 1.5 en suelos cohesivos. El valor PL, ¿no? Esto, PI, a utilizar en la expresión F33 debe ser la media de los valores medios correspondientes a las zonas activas y pasivas en torno a la punta. Para el tau F, ¿no? Que es la resistencia por fuste, o sea, la resistencia unitaria por fuste, 1/10 por PI por K0 por P0. Todo esto lo conocen de acá en suelos granulares máximo, ustedes pueden
aceptar 120 y en suelo fino máximo 100, pero de este valor de tau F. Esto es todo. Miren qué sencillez para calcular pilotes en función a ensayos que se hacen directamente en el suelo. Entonces, con eso, esto sí le indico que todo esto que estamos viendo hasta la fecha es solamente la resistencia de un pilote. ¿Ya? Pero los pilotes, cuando van a trabajar, no lo hacen de forma unitaria, lo hacen en grupo. ¿Ya? Los pilotes en grupo van a desarrollar una capacidad de carga unidos unos con otros. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Voy a irme más para arriba. Ahora, hasta lo que hemos visto ahora es esto de aquí. ¿Ya? Determinación de la resistencia para un pilote. Ahora, ¿cuáles consideraciones hay que tener para tomar la resistencia total de los pilotes en un grupo de pilotes? Dice, de forma general, para el cálculo de los pilotes no se considerará el efecto de grupo para una separación entre ejes de pilotes igual o mayor a 3 diámetros. A partir de grupos de 4 pilotes se debe considerar que la proximidad entre pilotes se traduce en una interacción entre ellos, de tal forma que si el grupo tiene n pilotes y la carga de hundimiento del pilote aislado es RCK, la carga que produce el hundimiento del grupo RC, ya en grupo, en general no suele ser igual a n por el número de pilotes. O sea, el número de pilotes por la resistencia de un pilote. Al tener que aplicar a este valor, NRCK, un coeficiente de eficiencia n que se define como el coeficiente entre, o sea, esta es la eficiencia entre la carga de hundimiento del grupo y el número de pilotes por la carga de hundimiento del pilote individual, siendo n el número de pilotes. Es decir, el coeficiente de eficiencia será de 1 para separaciones entre ejes superiores o iguales a 3D. Separaciones de un D del coeficiente, de esta eficiencia será de 0,7, y para separaciones entre un D y 3D se interpolará linealmente entre 0,7 y 1. Ustedes lo separan los pilotes una distancia mayor a 3D, mayor o igual a 3D, y obtienen la eficiencia de grupo igual a 1. Eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora vamos a ver acá cómo está funcionando esta situación. Bien. Así se configura una situación. Una columna que transmite las cargas a la superestructura va a estar apoyada sobre un cabezal y este cabezal a la vez sobre un grupo de pilotes abajo. Esta es la sección en planta de este grupo de pilotes. Fíjense que aquí hay 2, 4, 6. Si esta separación entre ejes de pilote es mayor a 3 veces el diámetro del pilote, la eficiencia se considera igual a 1 y la capacidad de carga del grupo se considera como n por la capacidad de carga del pilote, de un pilote. En el caso que esta separación
sea menor a 3D, bueno, esto ya va a tener un castigo porque ya hay una iteración entre estos pilotes y la capacidad de carga que van a mandar este grupo hacia abajo ya no va a ser igual a 1 porque se van a superponer las cargas entre pilotes cuando la separación es menor a 3D. Entonces, esta situación de acá, que se la voy a explicar más ampliamente dentro de un rato porque esto es muy importante, es muy, pero muy importante. Siempre yo voy a considerar 3D. Salvo lo siguiente, que esto es una situación que yo la vengo estudiando desde hace mucho tiempo, que en las arenas, y esto cumple con algunas versiones en algunos libros. Cuando se trata de pilotes en arena, no importa la separación que se tenga, pero siempre es bueno considerar de que los pilotes deben estar separados 3D. Cuando están en arcilla, los pilotes o en suelo fino, eso sí, hay que obligatoriamente ir de 3D hacia arriba en separaciones. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a usar cabezales, y estos cabezales son rígidos, porque son de gran altura, el gasto en volúmenes de hormigón es bastante grande. Imagínense ustedes un pilote de esto que tenga un 1,20 m de diámetro. Si yo tengo que separarlo, 3D aquí, tengo que irme a cuánto? 3 por 1,20 es 360. Y 360 al otro lado son 720. Quiere decir que este cabezal debería tener 720 más el borde, ¿no? Deberíamos estar hablando de unos 760, ¿no? Por aquí, por 360 más el borde, 10 y 10, pues 380. Un cabezal de 760 por 380 es una barbaridad en hormigón. Por eso es que muchas veces los apegan los pilotes para gastar lo menos posible en hormigón. Pero lastimosamente los cálculos tienen que estar de acuerdo a las normativas. Entonces, los cabezales tienen que ser rígidos. Ya yo les voy a pasar ahorita las hipótesis fundamentales sobre el tema de los cabezales porque esto es muy, pero muy importante. ¿Ya? Entonces, lo vemos, me voy a salir de esta norma, porque esta norma se supone de que usted ya conoce la metodología para calcular pilote y le da lo mínimo, ¿ya? Yo me voy a retirar de aquí de este libro y voy a llamar a otro, ¿ya? Espérenme un momento. Si están viendo. Sí, ingeniero.
Aquí está el capítulo 13 del libro de Larratelli, que ustedes lo tienen. Dice generalidades sobre cabezales, ¿no? Y aquí explica muy claramente qué son los cabezales, ¿no? Los cabezales son elementos estructurales monolíticos de concreto armado, de considerable volumen y rigidez, que cumplen la función de conectar las cabezas de los pilotes, transfiriéndole las cargas de la superestructura. A su vez, los pilotes transmiten estas cargas al subsuelo. Según se ha analizado en el capítulo 12, bueno, por lo tanto, los cabezales se comportan de forma similar a las bases aisladas directas tratadas en el capítulo 8, o sea, lo que hemos visto. ¿Y por qué eso? Porque ya se lo explico. Con la diferencia de que en los cabezales las reacciones del suelo actúan como cargas concentradas en el eje de los pilotes. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo una columna que transmite cargas verticales, o sea, cargas N, transmite momento en una dirección y momento en otra dirección, por ejemplo, MY y otro los MX. Esta columna va a estar asentada sobre un cabezal. Estamos hablando de pilote, cabezal rígido. Y este cabezal a la vez va a estar asentado sobre el pilote. ¿Ya? Es decir, sobre un número N de pilote. ¿Ya? Supóngase como el caso anterior que vimos. Entonces, estas cargas N, ¿ya? Y estos momentos se van a transferir a los pilotes. Acuérdense ustedes que cuando nosotros teníamos en zapata, una zapatita, ¿no? Teníamos una carga N, teníamos un momento en esta dirección, otro momento en esta otra dirección. ¿Qué es lo que ocurría? De que aquí abajo de la zapata se podía producir un diagrama de tensiones de este tipo, ¿no? Es decir, aquí venían las tensiones, ¿no? O sea, son diagramas de tensiones, ¿no? Y de acuerdo a la excentricidad que se daba, bueno, si era menor a L sobre 6 o a B sobre 6, estos recibían toda la carga, la zapata estaba descargando sobre toda su área, sobre el suelo. Pero cuando las excentricidades crecían de acuerdo a los momentos, bueno, había parte de la zapata que ya no trabajaba. No olvidemos de que para diseñar zapata habíamos dicho de que hay que hacerlo bajo condiciones de que todo el suelo bajo la zapata debe estar comprimido. Bueno, ocurre lo mismo acá. Todos los pilotes deben recibir carga de compresión, no de tracción, porque en el momento en que estas dimensiones del cabezal y las dimensiones no puedan soportar los momentos y que produzcan excentricidad, que este pilote, por ejemplo, esté traccionándose y los demás estén comprimiéndose, eso no funciona. Es lo mismo que acá. Se diseña para que todos los pilotes reciban carga de compresión. Bueno, me han entendido esto, ¿no? Lo mismo que Zapata, vamos a diseñar de manera tal de que todos los pilotes bajo el cabezal reciban cargas de compresión. Y para que esto ocurra, nosotros debemos de ir cumpliendo ciertas cosas, ¿no? Bueno, aquí dice que las separaciones de los pilotes puede ser D más 30 centímetros, bueno, y aquí habla, ¿no? De que las separaciones 3D, bueno, esto es ya, la norma nos dice de que la separación de entre pilotes es 3D y 3D vamos a utilizar, ¿ya? Bueno, estos son los diferentes tipos de cabezales que se usan, ¿no? Cabezal para 2 pilotes, cabezal para 3 pilotes, en forma de rectángulo, en forma de triángulo, o sea, de un triángulo. Aquí tenemos un cuadrado,
Aquí tenemos un cuadrado para 5, este para 4, aquí tenemos 1, 2, 3, un hexágono, ¿no? Aquí tenemos para 6 pilotes en forma rectangular y así sucesivamente nosotros podemos usar la forma que nosotros querramos. Siempre y cuando, aquí tiene que haber una simetría tanto en X como en Y. O sea, los cabezales tienen que ser doblemente simétricos, no pueden ser asimétricos. ¿Qué les puede decir? Que ustedes hagan un cuadrado y le pongan 3 pilotes. No, porque ya no hay una simetría. Entonces, para que haya simetría, si tengo que hacer 3 pilotes, bueno, tengo que hacer este tipo o este tipo de acá. Veamos acá. Bueno, estos son la forma de los cabezales, cómo están anclados con los pilotes, la armadura, ¿no? Es decir, si están sobre un terreno que de uniformemente, o sea, plano, y acá tenemos un terreno que es inclinado, de repente esto es un río, ¿no? O para un puente o para una obra marítima. Y esto es lo que nosotros debemos de cumplir, ¿ya? Para el análisis de los cabezales se suponen válidas las siguientes hipótesis. Esto es importantísimo. Esto me lo van a leer y lo van a estudiar ustedes porque se lo voy a tomar en el examen. Se lo digo así sinceramente. Dice, los cabezales son miembros estructurales doblemente simétricos en planta y conectan pilotes también simétricamente distribuidos. Todos los pilotes de un mismo cabezal son iguales y tienen idéntica capacidad resistente. ¿Qué significa? Que no puede haber un pilote más corto o pilotes que sean cuadrados y pilotes que sean circulares. No, tienen que ser iguales. ¿Ya? Todos los pilotes de un mismo cabezal son iguales y tienen idéntica capacidad resistente. Número 3. Los pilotes de cada cabezal se suponen apoyados sobre los mismos estratos del subsuelo. No pueden haber pilotes más largos o más cortos. El número necesario de pilotes en cada cabezal y su distribución se determina en función de la combinación más desfavorable de las cargas que actúan sobre el cabezal. Ya se lo voy a explicar más allácito eso. La distribución de las presiones en el suelo debido a las cargas que les transmite un grupo de pilotes debe ser consistente con la capacidad portante del suelo y respetar los principios establecidos en la mecánica del suelo. Todo esto es lo que hemos visto nosotros en el cálculo de la capacidad portante del pilote. La carga máxima que debe soportar cada pilote para la combinación más desfavorable de las cargas transmitidas por la superestructura no debe superar la resistencia del pilote como elemento estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo, por ejemplo, tengo un pilote que es capaz de resistir 500 toneladas, pero estructuralmente el pilote no la soporta las 500 toneladas, pues tenemos que bajar a la capacidad de carga de que ese pilote como estructura me soporte ya sea 300 o 200. ¿Por qué? Porque cada pilote va a tener un determinado diámetro y va a tener una cierta capacidad estructural. Así como el suelo tiene una cierta capacidad de carga, iguales son los pilotes. La carga máxima que debe soportar cada pilote para la combinación más desfavorable de las cargas transmitidas por la superestructura no debe superar la resistencia del pilote como elemento estructural. Miren ustedes, no vayan a confundir esto con lo del suelo, ¿no? Como elemento estructural, no debe sobrepasar su capacidad. Debido a su gran volumen, los cabezales son elementos rígidos que pueden sufrir asentamientos y rotaciones en el suelo de fundación. Las cargas y momentos flectores que las columnas transmiten al cabezal solicitan los pilotes en forma de cargas axiales, aplicadas en el baricentro de su sección transversal. Estas cargas incluyen asimismo el peso propio del cabezal. Los pilotes y los cabezales en forma similar a los restantes elementos resistentes de la estructura que se analiza, en concreto armado, se diseñarán para las cargas y reacciones mayoradas y los factores de menor. Bueno, esto no lo entienden ustedes. Esto, de aquí para arriba,
arriba, ustedes me aprendan. Esta. No son más que 2, 4, 6, 8 y 8, hasta el número 8 de estas hipótesis fundamentales. Esto se lo meten a la cabeza como porque de seguro que se lo voy a tomar en el examen. ¿Ya? Así que si quieren sacar buena nota, vayan haciendo lo que les digo. Bien, estas son las hipótesis fundamentales. Ahora, ¿cómo se distribuyen las cargas para pilotos en grupo? Ya, esto es lo importantísimo porque no se olviden que igual que en Zapata, cuando no existen momentos, es una sola carga vertical. Voy a tomar mi lapicito. Si yo tengo una columna, que transmite una carga vertical, y aquí abajo yo tengo un cabezal, y de este cabezal hay 4 pilotes, 1, 2, así como está aquí, pero son 4, esta es la carga N. ¿Cuánto va a recibir cada pilote? Pues cada pilote, la carga sobre el pilote 1 va a ser igual a N sobre 4. Igual al pilote 2, igual al pilote 3, igual al pilote 3, igual al pilote 4. O sea que las cargas, cuando no hay momento, se distribuyen uniformemente sobre los 4 pilotes. Es decir, si yo tengo N arriba, pues cada carga sobre cada pilote va a recibir N sobre 4. En el momento en que aparece un momento en una dirección, ya cambia la situación. Por favor, los micrófonos, por favor. Miren ustedes que cuando ya tengo un momento, para la carga P aquí, yo lo divido entre 4, ¿no es cierto? Pero si aparece un momento aquí, ya ese momento se va a convertir en un par, ¿no? Este momento. Por favor, los micrófonos. Más escolín a lo que tiene. Bien. Ya cuando aparece un momento, que este momento MY está comprimiendo esta parte, está traccionando esta parte. Quiere decir de que estos dos pilotes ya van a estar sometidos a tracción por este momento y estos van a estar comprimidos. Fíjense que la tracción que imprima este momento tiene que ser menor a la carga dividida entre 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si la carga que produce la tracción del momento es mayor a la división de P sobre 4 aquí, porque entonces ahí ya vamos a estar con pilotes traccionados y eso no tiene que ser. Bien, igual cuando ya ocurre otro momento también acá en el eje X, ya la situación se me va a ir complicando. Vamos a ir avanzando un poquito para adelante. Bien, el caso de la carga axial centrada. Entonces, la tensión que se va a tener en los pilotes debido a la carga P,
no es nada más que P sobre la sumatoria de 1 hasta N de lo A sub I. ¿No? ¿Quién es A sub I? A sub I es la sección transversal de cada pilote, ¿ya? Entonces, PI es igual a sigma por A sub I. Esto lo está explicando como si fuera una zapata. Veamos aquí la otra situación para efectos de momento, ¿ya? Para el momento X, ¿no? Me dice de que cuando hay momento, la tensión, esta tensión de acá, sigma sub I es igual a m de X por X sub 1 sobre la sumatoria de 1 hasta n de la I sub Y, pero X sub 1 es la distancia del baricentro del pilote y al eje de las coordenadas, como se indica en la figura tal. Ahorita se los explico. Y esta sumatoria de 1 hasta n es la sumatoria de los momentos de inercia de las áreas de las secciones transversales de los pilotes. Aquí está haciendo una demostración. Entonces, este es el efecto que está provocando el pilote. O sea, el momento. Igual que en zapata es un triángulo así. Entre compresión, tracción. Veamos lo que nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa a nosotros es ya saber distribuir esto. ¿Cómo se distribuye? ¿Ya? Y para distribuir la carga sobre cada pilote, nosotros vamos a adoptar esta fórmula. ¿Ya? Que es igual a, bueno, esta fórmula es la tensión en cada pilote. Pero un pilote, P sub I cualquiera, va a sufrir esta tensión que es igual a esto de acá. Pero ¿qué es esto de acá? Fíjense que esto es para el efecto de la aplicación de dos momentos. Yo se los explico esto rapidito, que ustedes no van a tener ningún problema y van a poder resolver este ejercicio de acá. Yo voy a buscar mi lapicito. Y voy a tener este caso de aquí. Así facilito. Vamos a hacer el más sencillito. 4 pilotes. Ese es un pilote. Ese otro pilote. Y su cabezal de este pilote es este de acá. Aquí tengo un pilote, 2 pilotes, 3 pilotes, 4 pilotes. Y yo a esto lo voy a dividir con 2 ejes. Este pilote de acá se va a llamar el pilote 1. Este se va a llamar el pilote 2. Este se va a llamar el pilote 3 y este se va a llamar el pilote 4. La distancia que hay del centro del pilote al eje de las Y, que este es el eje de las Y, se va a llamar X sub 1. Esta de acá también es la misma, porque esto es doblemente simétrico, también es X sub 1. Esta distancia de aquí a aquí también se va a llamar X sub 1, porque es la misma. Y esta distancia que hay de aquí a acá también se va a llamar X sub 1, porque es la misma. Pero es del pilote al eje de la Y. En el otro caso, voy a tener yo aquí esta distancia, que sería Y sub 1. Y esta distancia de aquí a acá, voy a tener también Y sub 1. ¿No es cierto? Esta distancia también acá y acá también son iguales. Y sub 1 y Y sub 1. Fíjense, yo tengo aquí 4 pilotes. Y voy a tener distancia en X y voy a tener distancia en Y. Bien, ahora miren. Si yo aplico la fórmula, yo quiero saber qué carga recibe. Voy a tener una carga de un momento en X
Voy a tener una carga N y voy a tener un momento en Y. A mí la fórmula me dice de que la carga que cae sobre cualquier pilote, es igual a P sobre N más M de X por X sub 1 sobre la sumatoria de los momentos. Estos son X sub Y en realidad ya. M de X por X sub Y sobre la sumatoria de 1 hasta N de las X sub Y al cuadrado. Más o menos los momentos en Y por la Y sub Y sobre la sumatoria de 1 hasta N de la Y sub Y al cuadrado. ¿Ya? Entonces, miren ustedes aquí. Dice, ¿cuánto vale la carga en pilote 1? La carga en el pilote 1 va a valer. ¿Cuántos pilotes son? 4. Entonces, N sobre 4. Que es P sobre N. ¿Ya? Más o menos. M de X. Bueno, el valor de M de X. Por X sub Y. ¿Cuánto vale el momento? ¿Cuánto vale X sub Y aquí? Vale X sub 1 por X sub 1. Sobre la sumatoria de la X, sumatoria de la X sub Y al cuadrado. ¿Cuántas son? ¿Cuántas X sub 1 son? 2. 1, 2, 3, 4 X sub Y, ¿no es cierto? Entonces yo tengo aquí que la sumatoria de la X sub Y al cuadrado, yo tengo, voy a borrar eso, no la tengo. La sumatoria de la X sub Y al cuadrado son 4 veces por X sub 1 al cuadrado. Porque tengo 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto? Y acá, más o menos, voy a poner todavía, esto es para EP sub 1, no nos estamos olvidando. Para cualquiera vale, pero aquí van a variar por los signos. M de Y, el valor de M de Y. ¿Por quién? Si es 1, es por este valor de aquí, por Y sub 1. Sobre la sumatoria de la X sub Y al cuadrado, de la Y sub Y al cuadrado. ¿Cuántas Y sub Y tengo? Tengo 1, 2, 3 y 4. También 4 Y sub 1 al cuadrado. Entonces, veamos el signo. Veamos el signo. El signo va a variar porque estos son los momentos. ¿Qué está haciendo M de X al pilote 1? ¿Lo está comprimiendo o lo está traccionando? Fíjense, M de X comprime aquí y tracciona acá. Quiere decir que el signo que va a llevar X para esta fórmula es negativo. Entonces, borro esto. Me queda negativo. Vamos para las Y. El M de Y, ¿qué está haciéndole a X sub 1? Y el M de Y. Lo está comprimiendo, ¿no es cierto? Está comprimiéndolo de este lado y lo está traccionándolo de este lado. Entonces, estos pilotes 1 y 2 van a ser positivos, por lo tanto, borro esto. Entonces, ese sería el valor de P sub 1. Si fuera P sub 2, este de acá, ya este signo es positivo, porque ya aquí está comprimiendo, ¿me entienden? ¿Y qué pasa con M de Y? También es positivo, los dos serían positivos. Es decir, para 2, si este fuera 2, este es positivo, y fíjense que va a ser el pilote más cargado, porque tiene esto y tiene esto otro. Los dos están actuando, y así sucesivamente. Ahora, cuando ustedes saquen el valor de P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4, tienen que sumar igual a N, porque dice, no tiene ningún efecto esto sobre porque los cabezales transmiten cargas verticales. Los momentos solamente me van a distorsionar cuánto recibe este, cuánto recibe este, y cuánto recibe este, y cuánto recibe este otro. Pero la sumatoria de las cargas verticales me tiene que dar igual a N. Esa es la verificación. Aquí lo tenemos, miren, tenemos un ejemplo acá. Voy a borrar esto.
Dice, determinar, dice, las cargas axiales mínimas y máximas que deben resistir los pilotes del cabezal de la figura. Las cargas y momentos en régimen de servicio que transmite la columna son N 225 toneladas, MX 15 toneladas y MY 12 toneladas. El diámetro de la sección transversal de los pilotes es de igual a 0,35. O sea, son pilotes circulares de 0,35. La separación entre ejes longitudinales de pilote vale S igual a 1,1. Los lados de las columnas son BX igual a 1,2 y BY igual a 0,8. ¿No? Aquí está, me está mostrando el cabezal, que BX tiene 3 y BY tiene 1,9. Esto vale 1,1 las separaciones entre pilotes. Y acá vale 1,1 para todo, 1,1. Los lados de la columna BX igual a 1,2, BY. Los lados del cabezal resultan BX igual a 3 y 9. Bien. Ahora fíjense, si yo trazo un ejemplo aquí y trazo otro eje por acá, ¿cuánto vale ya el X1? Si yo trazo un eje y trazo un eje. ¿Cuánto vale este de aquí a acá? Vale 1,1. ¿Y cuánto vale de aquí a aquí? De aquí al eje. Vale la mitad de 1,1, vale 0,55. Ahora fíjense, el peso, aquí está determinando el peso del cabezal para sumárselo a la carga N, ¿ya? Entonces, el peso del cabezal es W 28,5 más 225, le va a dar 253,5. Entonces, aquí les dice, sumatoria de las X sub I al cuadrado, mire, de 1 a 6, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes. ¿No es cierto? Entonces tienen una distancia, dos distancias. ¿Cuánto sería la distancia de este? 0. La distancia de este, 0. Entonces, una distancia, dos distancias, tres distancias, cuatro distancias. Entonces, la sumatoria de la X de 1 a 6 de la X sub I al cuadrado es la siguiente. 4 veces por 1,1, porque hay dos que tienen 0. Estos dos tienen 0 de distancia. Entonces, 4 por 1,1 al cuadrado es 4,84 metros. La sumatoria de la Y sub I de 1 a 6, si son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, 6 por 0,55 me da esto. Aquí él lo resuelve de otra manera. Coordenada de los pilotes en los vértices. X sub I más menos 1,1. Y sub I más menos 0,5. Coordenada de los pilotes centrales, o sea, esto de acá. X sub I 0, Y sub I 0,55. Ahora aquí ya él aplica lo que hemos aplicado nosotros, ¿ya? P sobre N, M de X por X sub I sobre la sumatoria de los Y al cuadrado, entonces él va a poner 253,5 entre 6 más 15, más menos 15 por X, ¿no? O que sí, 15 es el momento, ¿no? El momento, 15. 15X por más 12Y. Entonces, de aquí ya ustedes saben cuánto vale X. X vale 1,1 en las X y vale 0,55 en la Y. Entonces, 15 por 1,1, 12 por 0,55. Y van a adoptar el signo correspondiente debido a los momentos. Fíjense que P sub 1, él calcula P sub 1, el valor para P sub 1, 35,2, P sub 2, 42,02, P sub 2, 38,61, P sub 3, 42,02, P sub 4, 42,48, P sub 5, 45,88 y P sub 6, 49,30. ¿Cuál es el mayor? El P sub 6. ¿Por qué? Porque el pilote está sometido a una carga o sea, le está tomando los momentos como si el momento en Y estuviera actuando así y el momento en X estuviera actuando así. Ya, por eso se suma. Pero si ustedes suman estas 6 cargas que han conseguido, le va a dar igual a esta de aquí, a 253. Háganlo, por favor, súmenlo esto y le va a dar esto.
Sale eso, ingeniero. ¿Sale eso? Sí, sale eso, ingeniero. Sí, Y fíjense de que lo que ha hecho por el efecto de los momentos es cargar más pilotes y descargar otros, ¿no? Pero fijémonos aquí de que no nos habla de qué capacidad de carga tenían los pilotes, ¿no? Pero hay que verificar de que ninguno de estos sobrepase la capacidad de carga del pilote, ¿ya? De lo que puede soportar el suelo. Dice que controla esta carga, claro que controla esa carga, porque esa carga es la mayorada, ¿no? O sea que la capacidad de carga de los pilotes, eso tiene que ser mayor a 4930. Y si en caso que se sobrepasa, No puede, el pilote, ustedes, si en caso que se sobrepasa, tienen que aumentar pilotes, ¿no? Para que la distribución sea menor a la capacidad de carga del pilote. Porque no es que ustedes van a poner 6, pueden poner 7 aquí. Entonces, supónganse que la capacidad de carga del pilote fuera 48 y aquí le está dando 49-30, bueno, le aumento un pilote más aquí, ¿no? Y listo. Y ya voy a obtener ya esto va a ser menor, sí. Acá. O sea, eso es como, si me está faltando 2 pesos, tengo para juntar 8, para juntar 10, y tengo 8, bueno, tengo que aumentarle 2 pesos más, ¿no? Para iguales acá. Si me falta para resolver el tema, entonces tengo que ver que este valor de 49.30 es el que está haciendo más esfuerzo sobre el suelo. Y la capacidad de carga de los pilotes tiene que ser mayor a 49.30. Aquí hay que tener mucho cuidado porque de acuerdo a la distribución, nosotros podemos tener una mejor distribución. Porque ¿qué pasa si en vez de que estos 6 pilotes lo estemos distribuyendo sobre un rectángulo, lo distribuyamos sobre un hexágono? Hay que ver también eso. ¿Cuál me da menor volumen de hormigón? ¿No? ¿Cuál me da mejores capacidades de carga de pilotes? ¿No? En función, digamos, a la carga que va a recibir cada uno. Porque en un hexágono ya la situación es mucho más sencilla, ¿no? Miren ustedes que aquí tenemos distancias que están mejor acomodados, ¿no? Los 6 pilotes, y así, ¿no? Entonces puede ser que así me cumpla, ¿no? Y no así, porque siempre y cuando sí tengo que verificar de que estas S sean las mismas. Bueno, esto sería, digamos, la distribución de carga sobre el pilote. Ahora hay una figura aquí que es bastante interesante. Y lo vamos a ver aquí. Bueno, esto ya, el diseño de cabezales, ustedes no están en capacidad porque ustedes no han llevado hormigón todavía ustedes, ¿no? O están llevando. Me contestan, por favor. Todavía, ingeniero. todavía, ingeniero. Entonces, solamente hasta aquí no con ustedes. Por eso es que yo siempre estoy renegando con la carrera de que ustedes tienen que aprender a calcular esto ya. Porque si bien lo van a ver en hormigón, no es lo mismo que verlo en fundaciones, ¿no? Si ustedes tuvieran la capacidad, o sea, tuvieran ya por lo menos cursado hormigón 1, ya ustedes pudieran diseñar estas cosas a nivel de fundaciones. Pero no lo van a poder hacer hasta que lleguen a hormigón. Entonces, estos son ya los métodos de cálculo de los cabezales, ¿no? Método de los momentos lectores. Bueno, hay varias metodologías de cálculo, pero esto es fácil. Aquí están cómo se calcula cada tipo de cabezal. Y aquí hay ejemplos. Ya, lo que les decía yo sobre la eficiencia de los pilotes, aquí también se habla, miren, por eso les decía yo, dice, en los pilotes a fricción,
la superposición de los efectos para los pilotes en grupo es mucho más pronunciada, especialmente si están ubicados muy próximos, si están ubicados muy próximos en suelos arcillosos, por lo cual su capacidad resistente se ve disminuida. Por ello, la separación aconsejable para los pilotes a fricción en suelos cohesivos es de 3 a 5D, siendo D su diámetro. Se evita así la interferencia en la transmisión de la carga al suelo circundante y el solape de las áreas disturbadas por corte alrededor de cada pilote. La eficiencia de los pilotes en grupo en suelos arcillosos se indica en la tabla 13.2. Se define por eficiencia de un grupo de pilotes la relación existente entre la capacidad de carga del pilote en grupo y la del pilote individual. Por el contrario, dice, en pilotes en grupo que trabajan por punta, la separación admisible es de 1,75 a 2,5D. Si los pilotes apoyan en suelo rocoso, se admite que la eficiencia del grupo es 1. Es decir, que el grupo de N pilotes ofrece una resistencia de conjunto igual a N veces la resistencia de cada pilote. También se acepta una eficiencia de 1 para el caso de pilotes a fricción hincados en suelos granulares sin cohesión. En suelos cohesivos, sin embargo, se debe adoptar una eficiencia menor a 1 con valores cercanos a los indicados en la tabla 3.2. Eso es la eficiencia de pilotes en arcilla. ¿Ya? ¿Por qué se le quita? Por esta situación, de que hay una superposición de los efectos de cada pilote en grupo, ¿no? Por eso es que la separación, dice, debe ser de 3 veces el diámetro para evitar esto. Bueno, el caso de fricción negativa en pilote, que es un tema bastante hablado, se da en el caso, por ejemplo, de los suelos que son colapsables. ¿Qué significa eso? Significa de que yo tengo, por decirles aquí, un estrato de suelo. Voy a tener un estrato de suelo que este suelo, por ejemplo, es pero muy susceptible a asentamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben de que si yo tengo una carga que empuja para acá, la resistencia, es lógico que la resistencia de los pilotes vayan hacia arriba para evitar que esta me hunda. Pero sucede de que cuando por algún motivo hay una estructura por acá, por decirle, construida, y esa estructura está asentada sobre una losa, o sea, una estructura, un edificio que está asentada sobre una fundación superficial, ¿no? Entonces, esta va a provocar efecto a este suelo. Como este suelo es un suelo pero muy compresible, ¿no? Se llama suelo compresible. Este suelo va a disminuir su volumen al sentir esta situación. Entonces, al disminuir su volumen, invierte en esta zona la dirección de las cargas hacia arriba. Entonces, en vez de que le ayude a soportar carga, le aumenta el peso de o sea, es como si se invirtiera esto así, ¿no? Esto resiste hasta aquí, esto resiste hasta aquí, o sea, va resistiendo porque estas fuerzas son buenas, estas también reciben para arriba, ¿no? Pero aquí se invierten. Entonces, esta fricción de aquí se llama fricción negativa y se la coloca como una F con su negativo arriba, que va a aumentar a P1.
¿ya? En vez de disminuir la va a aumentar, la va a cargar más. ¿Por qué? Porque se van a colgar, el suelo se va a colgar de los pilotes y el problema es que me va a sobrecargar, y eso a veces no lo tomamos en cuenta, y cuando acordamos nosotros, bueno, vamos a tener un problema más allá que me puede causar asentamientos muy graves, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo consideré. Por eso son los estudios de suelo, hay que ver si son suelos compresibles, ¿no? O suelos colapsables. Por eso el estudio de suelo siempre hay que llegar hasta el final o más allá de cada pilote. ¿Cómo yo voy a saber qué profundidad voy a estudiar del suelo si voy a construir sobre pilote? Hay una regla muy sencilla de que la longitud del estudio de suelo a la que yo tengo que llegar, o sea, la profundidad del estudio de suelo, tiene que ser igual al número, o sea, al número de piso, ¿ya? De la edificación, al número de pisos, el número de, vamos a poner la profundidad como H de los pilotes para no confundir. Vamos a poner que la altura o la profundidad del estudio de suelo va a ser igual al número de piso de la edificación multiplicado por 4 metros. 4 metros más o menos está considerado, dividido entre 3. Miren ustedes que esta no falla. Esta es mi fórmula, inventada por mí. Supóngase que yo tengo que hacer una edificación de 20 pisos. ¿Cuántos pisos hay aquí? 20. Por 4 metros, ¿cuánto es? 80 metros. Lo divido entre 3, ¿cuánto me da? A ver la calculadora. 80 dividido entre 3. 20 y cuánto. 26.67. ¿Ah? ¿20 y cuánto? 26.67. 26.7. ¿Y ustedes harían 26.7 metros de estudio de suelo? No, le van a decir al que hace estudio de suelo, hacerme de 30. H igual a 30. ¿No? O sea, yo me voy a un numerito mayor acá. Si fueran 30 pisos, ¿ya? Si fueran 30 pisos, yo voy a tener 30 por 4 dividido entre 3. ¿Cuánto da? 40. 40 metros. O sea que mi estudio de suelo va a ser a 40 metros. Mi H. Y así sucesivamente, yo voy a tener que ir ya de ahí para adelante, ya hacer pilotes de 40 metros. Generalmente los pilotes en Santa Cruz están redundando más o menos en 30 metros. Miren ustedes, por ejemplo, los edificios esos altos que hay ahí, los de Manzana 40, están ubicados, están implantados con pilotes de 30 metros de longitud. Pero esos edificios tienen, ¿cuántos pisos? Tienen 30. ¿Ya? 30, entonces el estudio de suelo que se ha hecho ahí es de 40 metros. O sea que está cumpliendo plenamente con mi fórmula. No se olviden, anótenla por ahí esa formulita. Número de piso por 4 dividido 3. Esa es la profundidad del estudio de suelo que yo tengo que solicitar para hacer mi estudio de suelo. Si puedo más, bueno. Hay que investigar siempre el subsuelo que hay por abajo.
por ahí pillo a 40 o 41 metros, pillo un suelo muy duro, pues llego con la punta del pilote hasta allá. Y ahí voy a tener muchas cosas buenas. Bueno, con estos jóvenes ustedes estarían ya con el conocimiento para poder hacer cualquier cosa. No es que se vayan a poner a diseñar cuando salen. Traten de, al que le guste la geotecnia, bueno, trate de entrar a trabajar primero en fundaciones para ir aprendiendo todo. Hay muchos conceptos que están vagando por ahí que solamente uno cuando está trabajando lo van a aprender. Ustedes el año pasado fueron, o en el anterior curso de suelo, fueron a ver una prueba de carga, ¿no? Yo los mandé a ver una prueba de carga que se estaba ahí haciendo en la avenida Los Pusi. ¿Sí, no? ¿El suelo, ingeniero? No mandó. No, Sí, solo fue a sus alumnos de fundaciones que envió ingeniero, no fue a los de suelo. pero fueron de suelo también. No No nos nos invitó esta vez. avisaron nada en realidad. No, ingeniero. No supimos, nos enteramos después. Ya, de todas maneras, es muy probable que de aquí a un mes, unos 20 días, vayan a haber pruebas de carga. Ya, como vamos a estar manteniendo el grupo, yo les voy a poner en el grupo para que vayan a ver ya. Una prueba de carga. ¿Ya? Les voy a poner en el grupo. Ya, ingeniero, gracias. Así van a estar siempre mirando las cosas. Bueno, con esto, ¿alguna pregunta de ustedes? ¿Alguna situación? Porque tenemos que fijar fecha de exámenes. Ninguno, ingeniero. ¿Mm? ¿No hay pregunta? Bueno, a ustedes los cito el día viernes de la próxima semana, ¿ya? En el aula correspondiente que nos tocaría pasar clase. Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero, disculpe, ¿qué nos aconseja que estudiemos para que de todo lo avanzado, bueno, sé que todo es importante, pero De todo ¿qué? un poco, ¿no? Yo siempre le he ido recomendando de estudien esto otro, ¿no? Vayan viendo Zapata, ¿no? Los conceptos, pilotes, les acabo de decir, estudiense esto, ¿no? Vayan tomando más o menos un concepto de todo, ¿no? No voy a hacer ejercicio, no, todo va a ser conceptual, teórico, ¿no? Así que no se Ya, preocupen. ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. ¿Ya? Sí, ingeniero, Bien. gracias. Yo les voy a poner ahorita, ahora o mañana, les voy a poner lo que les prometí, digamos, para que implementen las cuestiones de los métodos del SPT para cálculo de pilote, porque la fórmula que hay ahí en la norma española está incompleta, ¿no? Hay que completarla. Ya les paso eso, ¿ya? Ustedes tienen el Fratelli, vayan leyendo, vayan tomando conceptos, ¿no? Yo voy a ser muy complacido con ustedes porque este semestre ha sido bien anormal, ¿no? Pero por lo menos quiero que tengan algo de conocimiento, algún concepto, ¿ya? Como para poder justificar de que ustedes han podido aprender. ¿Les parece? Ingeniero, Adelante. ingeniero, entonces el día viernes va a ser el examen teórico y práctico. No, práctico no va a haber, ya le he dicho que todo va a ser teórico. Ah, yeah.
Estudien conceptos, ¿ya? Ya, ingeniero. Bueno, Está bien, ingeniero. Gracias. luego que le vaya bien. Gracias, ingeniero. Gracias, Bendiciones. Gracias, ingeniero. Chao, chao. Gracias.